Nació en 1892 en Santiago de Chubut, un pueblo en una zona alta del departamento de La Libertad, en donde vivió hasta 1910, que posteriormente viajó a Trujillo para continuar con sus estudios. Su familia. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Montenegro. Fue el menor de 11 hermanos. Su apariencia mestiza se debió a que sus abuelas fueron indígenas y sus abuelos gallegos. En 1910 se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a la carencia económica retorna a su pueblo con el propósito de trabajar y ahorrar para continuar luego sus estudios. En 1911 viaja a Lima para matricularse en la Facultad de Medicina, pero nuevamente abandona sus estudios por razones económicas o tal vez por desilusionarse de la carrera. Inicia sus primeros trabajos como ayudante de su papá en una de las minas de Pilca, lo cual lo lleva a toparse con la realidad de los trabajadores, lo cual más adelante llamaría y escribiría a la obra de usted como preceptor, ayudante de cajero, maestro y director de escuela, instructor disciplinario y profesor de gramática castellana. César Vallejo es un admirado de los amigos de sus descendencias. Sus parejas han sido sus musas inspiradoras de algunas de sus más grandes obras, Marianos a San Tomás o Los Heraldos. En Europa, en 1926, conoce a su primera compañera francesa, con quien viviría 2 años para iniciar su última relación amorosa con Georgette, una joven de 18 años con quien realiza sus últimos viajes y se casa en 1934. En 1916 frecuenta con la juventud intelectual de la época al padre Napoleón Trujillano, conocido como Grupo Norte, donde figuran personalidades como Víctor Daula y Adela Torre. Lima conoce a lo más selecto de la intelectualidad limeña, Clemente Palma, José María Ure y Manuel González Prado, a quien los más jóvenes consideraban entonces su maestro y guía. En la capital, Vallejo se vinculó con escritores e intelectuales como Abraham Valdelomar y su grupo Colonida, José Carlos Mariátegui, con ambos hace profunda amistad. Un 1 de agosto ocurre un incendio y saqueo de una casa de su pueblo al que había retornado tras la muerte de su madre, del que se acusa injustamente a Vallejo como participante del hecho. Se esconde, pero es descubierto, apresado y arrojado a un calabozo de Trujillo, donde permanecerá durante 111 días. En prisión, en 1920, gana el segundo premio de la Municipalidad de Trujillo con el poema Fabla de Gasta, elogiado al Marqués de Torre. Hastiado de la mediocridad local de Lima, tenía ya sus miras puestas en el bien común. Con el dinero que le adeudaba el Ministerio de Educación, se embarca rumbo a Europa, donde no regresará jamás. Sus 2 primeros años en París fueron de muchas luchas económicas, a tal punto que muchas veces tuvo que dormir a la intemperie. Inicia su amistad con el escritor español Juan Larrea Vicente Pablo Neruda. Estudios y trabajos de César Vallejo. César Vallejo es uno de los poetas más importantes y originales de la literatura en la lengua española en el siglo XX. Su obra se caracteriza por una profunda sensibilidad y una constante exploración de temas universales como el dolor, la injusticia y la condición humana. César Vallejo no solo es conocido por su obra literaria, sino también por sus estudios y su formación académica, ya que ello influyó en su pensamiento crítico y sus escrituras. Su educación formal: tenemos sus estudios en Trujillo, lo cual se basó en la Universidad Nacional de Trujillo, estudió letras y derecho en la misma universidad. Durante su tiempo que estuvo en Trujillo, estuvo en contacto con varios intelectuales y escritores, lo cual influyó notablemente en su formación literaria y su pensamiento crítico. Sus estudios en Lima. Sus estudios en Lima los realizó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tras su tiempo que estuvo en Trujillo, Vallejo se trasladó a Lima, donde continuó con sus estudios de Derecho y Filosofía en esta prestigiosa universidad, donde ahí cumplió con todos sus conocimientos y sus disciplinas. Actividades académicas y profesionales. Tenemos lo que es la docencia. Vallejo trabajó como profesor en el colegio de diversas instituciones, donde enseñó materias relacionadas con la
con la literatura y la filosofía, esta experiencia de docente influyó en su perspectiva sobre la educación y la sociedad. También periodismo y crítica. Vallejo Como obras de César Vallejo tenemos en lo que es poesía, Los Heraldos Negros, que fue escrito en 1919, el poema Triste, que fue escrito en 1922, Poemas Humanos, que fue escrito en 1939, España, aparte de mí, este Cáliz, que fue escrito en 1939, que son los temas resaltos. En narrativa tenemos Escalas mecanografiadas, que fue escrito en 1923, Fabla Salvaje, que fue escrito en 1923, un fragmento de Los Heraldos Negros que dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, porque si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se embozara en el alma, yo no sé. Otro fragmento de uno de sus poemas es: amor, en el mundo tú eres un pecado, mi beso en la punta chispeante del cuerno del diablo, mi beso es el cedro sagrado, del poema que se titula Amor Prohibido. Bien, tenemos Trilce, que fue escrita en 1922. Este poemario es conocido por su complejidad y vanguardismo. En Trilce, César Vallejo rompe con todas las formas poéticas tradicionales, utilizando un lenguaje muy personal y lleno de neologismo, símbolos y rupturas sintácticas. Bien, otro de sus poemas es Poemas Humanos, que fue publicado en 1939. Esta colección de poemas refleja el compromiso social y político de César Vallejo, así como su profunda empatía por el sufrimiento humano. Es una obra clave que muestra la evolución de su poesía hacia temas más universales. Otro de sus poemas también tenemos España, aparta de mí este Cáliz, que fue escrito en 1937, fue escrito durante la Guerra Civil Española. Este libro de poemas es un testimonio de la solidaridad de César Vallejo con el pueblo español. Los poemas son una mezcla de desesperanza y esperanza con un fuerte componente político y social. Con ello resaltamos lo que es las obras de César Vallejo, que fueron muy importantes. Habilidades sociales de César Vallejo. Dentro de las habilidades sociales encontramos la comunicación, el cual no solo conocido por sus obras literarias, sino que también por su habilidad de comunicarse socialmente a través de ella. Vallejo tenía la capacidad para transmitir emociones y experiencias a través de su lenguaje. Además, abordó temas sociales y políticos, y su habilidad para comunicar estas ideas, lo cual le convirtió en una figura destacada en Hispanoamérica. César Vallejo, a través de la comunicación, pudo conectar con personas de diferentes culturas y orígenes. Sus poemas fueron inspiración hacia la justicia social y la dignidad humana. La responsabilidad social. La responsabilidad social, ya que debido a que en la lírica de César Vallejo encontramos referencias a favor de la vida, la esperanza. También podemos resaltar que durante su vida Vallejo fue encarcelado injustamente y él, estando en la cárcel, escribió una de sus más grandes obras, llamado Trilce. Esta obra refleja la crítica hacia los problemas sociales que vivió en su época. A pesar de eso, él nunca se rindió y gracias a ello es conocido como el poeta universal. Vallejo demostró trabajar en equipo, ya que en el contexto de su vida siempre estuvo involucrado con personas extranjeras y peruanas. Esta habilidad social de César Vallejo se reflejó al momento de interactuar con otros poetas. En el Perú, Vallejo estuvo unido a la generación del 20, el cual incluía a los escritores más influyentes de su época. Su participación en estos círculos le permitió intercambiar ideas y colaborar en muchos proyectos creativos. La empatía.
César Vallejo desde pequeño demostró la empatía al ver cómo su familia pasaba por situaciones difíciles, el cual lo reflejaba en sus obras, ya que compartía el mismo dolor al ver las condiciones marginales, debido a cambios sociopolíticos que vivía en su época. En sus escritos, Vallejo transmitía a las personas a través de sus obras el amor hacia el prójimo y no juzgar a las personas por lo que han pasado.